Bueno, buenas tardes a todos los que están viendo el video, particularmente a los alumnos de Zoología de Invertebrados de FACEN. Voy a hablarles un poco sobre la filogenia de los invertebrados, ya que esta presentación es específicamente hecha para los estudiantes de Zoología de Invertebrados. Y dentro de la filogenia de los invertebrados vamos a hacer énfasis en los invertebrados no artrópodos. ¿Por qué hacemos énfasis en los invertebrados no artrópodos? Porque ellos son estudiados en otra cátedra particular. ¿A qué llamamos invertebrados? Invertebrados son todos aquellos animales, es decir, todos los individuos del reino animal que no se encuadren dentro del subfilum de los vertebrados del filum Chordata o cordados. Existen muchísimos filum de animales, existen unos 34, 35 filum de animales, de los cuales solo uno es el filo de los cordados, es decir, solo uno contiene a los vertebrados. Pero como nosotros somos vertebrados, nosotros somos cordados, somos los más importantes de todos estos animales para nosotros, como antropocentristas que somos, entonces nos estudiamos a nosotros mismos y nuestros parientes, a los vertebrados, en una cátedra propia, que es la cátedra de zoología de los vertebrados. De todos los demás animales, existe un 95% de todas las especies animales que son invertebrados. O sea que este nombre de invertebrados alude a que, a diferencia de los cordados, los invertebrados carecen de columna vertebral o notocorda, que es una estructura previa a la columna vertebral en el embrión o en algunos ejemplares adultos también de algunos animales, y que carecen por eso de un esqueleto interno articulado. Importante decir esqueleto interno articulado. Esas dos cosas son muy importantes, porque existen otros individuos que tienen esqueleto interno. Existen invertebrados que tienen esqueleto interno, pero no es articulado. O también existen invertebrados que tienen un esqueleto externo que es articulado, que esos son los artrópodos. Aquí vemos, si ven el cursor, vemos aquí una representación de todos los animales, de los cuales aproximadamente un 5%, que estos que están en anaranjado, son los cordados, los vertebrados, nosotros, representados aquí por un pájaro. Todos estos demás de la torta son invertebrados. Sin embargo, ¿qué pasa? De todos los 35 filum que les mencioné, un filum son los cordados, somos los cordados, y otro filum son todos estos en tonos diferentes de grises. Todos estos en tonos diferentes de grises son un solo filum, que es el filum de los artrópodos, que son justamente los que tienen esqueleto externo articulado. Son invertebrados, que son el mayor grupo de animales del mundo. Y por su abundancia, importancia económica, ecológica y demás, son estudiados en una cátedra propia, que se llama entomología. El nombre más correcto, a mi parecer, debería ser artropodología, pero bueno, esta cátedra en estos momentos en nuestra facultad se denomina entomología. Y la presente cátedra que estamos nosotros ahora se centra en este grupito acá, que son los restantes 32 a 33 filum de invertebrados que no son artrópodos. Entre estos, nosotros no vamos a poder desarrollar 32 filum, vamos a tratar de desarrollar 8, 9, quizás hasta 10 o 12 filum de los que son más importantes o más vistosos o más importantes económicamente o más abundantes, o de los cuales conozcamos también en nuestro medio. Perdón. En primer lugar, aquí tenemos los invertebrados animales más primitivos, que son los poríferos esponjas. Luego tenemos los nidarios o ctenóforos, ictenóforos, y los gusanos planos o platelmintos. Posteriormente tenemos otros grupos más abundantes, como los nemátodos. Vemos que el grupo de los anélidos, este rosadito, también son
no son tan abundantes. De todos estos invertebrados no artrópodos que vamos a estudiar, los más abundantes son los moluscos. Este triángulo, esta torta amarilla, son los moluscos, son unas 50.000 especies. Luego existen los equinodermos, que es el grupo de las estrellas de mar y erizos de mar, que son unas 6.100 especies. Y aquí donde dice tipos menores 9.300, ahí están los restantes 25. Unos 25 filum diferentes están comprendidos en este pequeño triangulito que dice tipos menores. Entonces, nuestra cátedra se va a centrar en estos. Quizás mencionemos alguno que otro de estos tipos menores. Sí, vamos a mencionar a lo largo de nuestra cátedra algunos de estos tipos menores, pero en general están estos: los poríferos, los nidarios, platelmintos, nemátodos, anélidos, moluscos, equinodermos. Bueno, nosotros también tenemos que pensar que en esta cátedra vamos a hablar no solo de los invertebrados, sino de los predecesores de los invertebrados. Estos son los los organismos eucariotas primitivos, que son los protistas. Como sabemos, estudiamos los diferentes dominios de los seres vivos, entre ellos bacteria y arquea corresponden a procariotas, y el conjunto de los eucariotas consiste en el dominio eucaria de las células eucariotas, incluyendo los reinos protistas, plantas, fungi y animales. Y nosotros, aparte de tocar los invertebrados que están en este grupo del reino de los animales, vamos a tocar también en una siguiente clase a este grupo de los protistas, que son predecesores de todos estos demás reinos, de los reinos plantas, fungi y animales, porque ellos son los unicelulares que dieron origen a todos los demás. Aquí justamente vemos eso. Vemos que una célula ancestral procariótica diera origen al dominio bacteria y al dominio arquea. Luego se origina una célula eucariótica ancestral por la incorporación de un núcleo de cromosomas, posiblemente por endosimbiosis, es decir, una arqueobacteria endosimbiotizada con una espiroqueta crea una célula eucariótica ancestral. Luego, por sucesivos eventos de endosimbiosis de otras bacterias, de otras eubacterias, fueron incorporándose mitocondrias y cloroplastos a este reino protista. Y vemos que este reino protista es súper importante porque, aparte de que hasta hoy día existen protistas, tanto heterótrofos, que les llamamos protozoarios, o autótrofos, que les llamamos algas unicelulares, dieron origen a estos otros tres grupos, que son los animales, los hongos y las plantas. Entonces, antes de ingresar al mundo de los animales invertebrados, vamos a hablar un poco también de estos protistas predecesores de los animales o similares a los animales, que son los protozoos. Esta teoría endosimbiótica para el origen de los eucariotas fue defendida por Lynn Margulis y propone que el origen de la célula eucariótica y de sus organelos se debe justamente a lo que fui mencionando, a una simbiosis seriada entre varios organismos procariotas. Posiblemente la primera endosimbiosis fue de una arquea con una rickettsia y posteriormente eubacterias. Algunas de las sinapomorfías de los eucariotas o del dominio eucaria, es decir, que están presentes en todos los eucariotas, son un núcleo con membrana nuclear, cromosomas que se disponen en un uso mitótico, es decir, el ADN está ordenado en cromosomas, no está desparramado por ahí como en las bacterias. La estructura de cilios y flagelos en configuración 9+2 de fibras de tubulinas, que por una de las teorías endosimbióticas se cree que fue por una endosimbiosis de espiroquetas. Y también las mitocondrias adquiridas por endosimbiosis. Estos son características o sinapomorfías básicas de todos los eucariontes. Ahora,
hay pocos estados de carácter que se extienden a todos los miembros del reino animal. O sea, cuando decimos que los animales tienen movimiento, no, mentira, no todos los animales tienen movimiento. Hay muchísimos animales que son sésiles, o es decir, que están fijos a un sustrato y no se mueven nunca. O quizás son móviles, tienen movilidad en algún momento de su vida. Bueno, pero también hay plantas que se mueven. Entonces, hay características, cuando queremos buscar características para definir qué es un animal, tenemos que ser muy cuidadosos porque tienen que ser características que se apliquen a todos los animales. Y eso es esta característica número uno, es la que realmente se aplica a todos, incluyendo a las esponjas, al filum porífera, y que es que hay presencia de un estado blástula en el desarrollo embrionario. Es decir, cuando se forma el embrión por la unión de los cigotos, luego de formarse la mórula, se forma una blástula, que es como una pelota hueca. Luego existe la gástrula, donde se invagina esta pelota, por decirlo así, pero ese estadio ya no existe en las esponjas oporíferas. En las esponjas oporíferas llega hasta el estado de blástula. Entonces, este estadio de blástula es común a todos los animales. Así también la presencia de moléculas de adhesión en la membrana plasmática, como desmosomas y otros similares, que son característicos de la célula animal. También algunas moléculas específicas de la matriz extracelular y algunos caracteres del ciclo vital, que el ciclo vital animal es bien diferente a los ciclos vitales de animales y plantas, perdón, de hongos y plantas. Entonces, estas características son las que definen a lo que es un animal. Pero en primer lugar, entonces, para poder aplicarlo a todos los animales por igual, la presencia en estadio blástula en el estado embrionario. Ahora, ¿de dónde provienen los animales? Existen varias teorías sobre el origen de los animales. La teoría más antigua, y que también hasta hoy día sigue siendo la teoría más aceptada, normalmente no es así, normalmente después de la teoría más antigua vienen teorías más nuevas y se descartan las teorías más antiguas. Bueno, en este caso la teoría más antigua sigue vigente, mientras que las teorías posteriores fueron yéndose descartando. Esta es la teoría colonial y según esta teoría, los metazoos, es decir, los animales pluricelulares, derivan de protistas flagelados, de protozoos flagelados que eran coloniales y se organizaron en forma hueca, similar a una blástula justamente, y este ancestro hipotético a este ancestro hipotético le llamamos blastea, que es un modelo nomás, no es que existe así como la blastea, es un modelo teórico y este nombre alude justamente al estado de blástula, que es una pelota hueca. Según la teoría sincitial, es otra teoría. Sincitio es un cúmulo de células, un cúmulo de masa polinucleada, como por ejemplo el músculo, un, un cuerpo tumor, es decir, un cáncer, son masas polinucleadas. Entonces, esa es otra teoría, que los metazoos se originarían a partir de protistas similares a ciliados que eran multinucleados y posteriormente los núcleos fueron celularizándose, es decir, cada uno de esos núcleos del individuo multinucleado fue formando sus propias celulitas alrededor de cada núcleo y así se hubiese formado un individuo polinucleado o plurinucleado. Esta teoría está más desestimada hoy día. También existe otra teoría que no dice acá, que es una teoría simbiótica, es decir, que algunos protozoarios se hubiesen hecho simbiosis con otros protozoarios o otros eucariontes diferentes y así hubiesen creado individuos multinucleados. Pero como digo, la más aceptada hasta hoy día es la teoría colonial, que los animales pluricelulares más primitivos se hubiesen creado a partir de una colonia o unas poblaciones de colonias de animales unicelulares. La explosión de los animales fue
En el Cámbrico, por eso también se le llama la explosión cámbrica. En este periodo aparecieron la mayoría de los animales hoy conocidos: ctenóforos, artrópodos, nematomorfos, tardígrados, onicóforos, moluscos, anélidos, braquiópodos, equinodermos, inclusive los cordados. Ahora, si hablamos de la clasificación de los animales, tenemos que ir a fuentes bibliográficas modernas, porque la clasificación de los animales varía muchísimo. Existe un acercamiento, un enfoque clásico, didáctico, y luego están los enfoques más modernos, obviamente, que son más basados en, en el conocimiento actual de la filogenia. Entonces yo recomiendo no casarnos con ninguna clasificación, sino ir cada vez que vayamos, cada año que queramos hablar sobre o averiguar sobre la clasificación, ir viendo lo último que está saliendo. Los artículos de Wikipedia son constantemente revisados últimamente. Antiguamente los artículos de Wikipedia eran bastante malos, hoy día son constantemente revisados y justamente si quieren ver las diferentes clasificaciones que ha habido a través de la historia sobre los animales, les recomiendo que vean el artículo de Wikipedia que se llama Animal o Reino Animal, y ahí vean las clasificaciones. Ahí justamente muestra un cladograma de la clasificación didáctica clásica y también una clasificación actualizada. Básicamente podemos decir que los animales pueden ser, ya posteriormente a las esponjas, que son apenas formadas por tejidos que todavía no forman órganos ni sistemas. Tenemos luego los animales que ya tienen dos capas embrionarias, ecto y endodermo. Entre ellos tenemos a los nidarios. Los nidarios tienen simetría radial, es decir, que podemos cortarlos como una pelota en diferentes porciones y siempre van a tener dos mitades iguales. Pero luego aparecen los animales con simetría bilateral, es decir, esos que no podemos cortarlos en cualquier parte y siempre van a tener dos lados iguales, sino que hay un eje específico en el cual podemos cortarlo en dos mitades iguales. Eso es simetría bilateral. Tanto los nidarios como los platelmintos o gusanos planos son animales que apenas tienen dos capas dos capas del tegumento embrionario, es decir, ectodermo y endodermo. Aún no poseen un mesodermo. Posteriormente aparece el mesodermo. Ya los platelmintos tienen un mesodermo celular. Los nidarios no tienen un mesodermo celular, tienen una gelatina que está en lugar del mesodermo, que se llama mesoglea. De esto vamos a hablar, obviamente de todos estos casos vamos a hablar más específicamente cuando hablemos de ellos. Tenemos una clase para el filo nidarios, otra clase para las esponjas que están antes de todos estos. Luego vamos a hablar justamente de los acelomados, que son los gusanos planos platelmintos, y los pseudocelomados. ¿Qué es esto de acelomados, pseudocelomados y celomados? Es una clasificación didáctica clásica que hoy en día se está desestimando porque carece de valor filogenético. Es decir, si bien los acelomados son todos primitivos, más primitivos que los pseudocelomados y celomados, este grupo, los pseudocelomados, en realidad hay grupos o filum de un linaje muy diferente uno de otro, tanto así que los nematodes hoy día se consideran más cercanos a los artrópodos que a otros pseudocelomados por los estudios filogenéticos y genéticos realizados. En un rato más vamos a ver a qué se refiere esto: acelomados, pseudocelomados y celomados. Y los celomados son animales que tienen una cavidad corporal denominada celoma y por ende tienen un peritoneo que recubre las vísceras. Ese peritoneo es de origen mesodérmico.
La clasificación que sí se sigue utilizando es la de protostomados, deuterostomados. Los animales protostomados son aquellos animales donde se forma a partir del blastoporo de la gástrula, es decir, la boquita que queda después de invaginarse en la gástrula, queda una boquita y esa boquita va a dar origen a la boca del individuo. Eh, Esos son, por ejemplo, los moluscos, los artrópodos, los anélidos. Después están los deuterostomados. Esos son los animales en los cuales el ano se va a formar a partir de la boquita del blastoporo, o en todo caso cerca de él. Y posteriormente, de una forma secundaria, en otro lugar se va a formar la boca. En ese grupo están los equinodermos, que son las estrellas de mar y erizos de mar, y nosotros los cordados. Nosotros somos más parientes de un erizo de mar que de una abeja. Por más que creemos que nos parecemos más a las abejas porque tenemos cabeza definida, miembros, brazos, etcétera. Y las estrellas de mar, bueno, parecen casi una piedra, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros somos deuterostomados como esas piedras y los artrópodos son protostomados, en los cuales en la gástrula el blastoporo va a dar origen a la boca. Aquí tenemos un cladograma que les recomiendo que vean, que está justamente usando ya la clasificación de sin considerar cuáles son acelomados, celomados o pseudocelomados, ya que si nos guiásemos por esa clasificación, acelomados serían aquí los platelmintos nidarios, mientras que pseudocelomados serían estos nemátodos y los nemertinos, que aquí en esta clasificación vemos que en realidad los nemertinos están más cerca de anélidos y moluscos y los nemátodos más cerca de los artrópodos. Entonces esto sí se condice, es como un resumen bastante bueno de la clasificación actual de los animales. Bueno, el celoma, ¿qué es el celoma? Es una cavidad que se genera en el cuerpo dentro del mesodermo embrionario. Qué mejor que mostrarles esto en una imagen. Hay mucho texto ahí que podrán verlo posteriormente, van a poder ver este texto. Aquí vemos cómo al formarse la gástrula, esto es justamente el blastoporo, va a dar el origen a la boca en los protostomados y origen al ano en los deuterostomados. Y luego en el otro extremo se abriría respectivamente la boca o el ano. Al formarse esta pelota queda el ectodermo por fuera, el endodermo por dentro y el mesodermo entre ellos. Imagínense que es como una pelota que se aprieta y se invagina, y esta capita sería la capita de cuero, donde la capa de cuero interna es el endodermo, la capa de cuero externa el ectodermo, y la cámara de goma sería el mesodermo. Y el aire que queda dentro del mesodermo y que va a quedar como una cavidad dentro de todo el cuerpo va a ser el celoma. Los celomados tienen esta cavidad o celoma, los acelomados no tienen esta cavidad, tienen todo este mesodermo pegado y sin una cavidad adentro. Aquí vemos como una lombriz, podemos ver el celoma de esta lombriz. Podemos ver el ectodermo, podemos ver el mesodermo en amarillo, el endodermo en amarillo y el mesodermo en rosado, pero que dentro del mesodermo tenemos mesodermo por fuera, mesodermo por dentro y la cavidad aquí que es el celoma. ¿Cuál es la diferencia en voy a pasar un poco, en un pseudocelomado? Un pseudocelomado tiene cavidad, pero esa cavidad no está cubierta por dentro y por fuera por mesodermo, solo tiene el mesodermo por fuera y no pegado a las vísceras. El mesodermo no rodea las vísceras. Las vísceras aquí tenemos endodermo, mesodermo y ectodermo.
hay una suerte de cavidad, pero esta no está totalmente revestida como los peritoneos, como los mesenterios. Entonces esto es un pseudoceloma. Esto ya no se usa con fines clasificatorios porque, como les dije, los nemátodos, por ejemplo, son pseudocelomados, pero hoy día se consideran mucho más cerca a los artrópodos eh, que a grupos más primitivos que antes se consideraban que por ser pseudocelomados eran más primitivos, ¿no? Y aquí les muestra justamente los diferentes tipos de irradiación, de radiación, perdón, o de cómo las células van creciendo en un caso de deuteros tomados, que después de formarse la mórula, es bastante ordenadito cuando se forma la mórula en, en los deuteros tomados, mientras que en los protos tomados es como que las células se van estirando y se van dividiendo como en espiral, no en línea recta, como en los deuteros tomados. En los protos tomados la división es en espiral, se va espiralando. Ya, entonces, como resumen, los protos tomados se caracterizan porque el blastoporo se va a convertir en boca. Como ejemplo tenemos los nidarios hasta los artrópodos. Y los deuteros tomados se caracterizan porque el blastoporo se convertirá en ano. Como ejemplo tenemos a los equinodermos, estrella de mar y de mar, y a los cordados, nosotros los vertebrados. Ya nada más aquí mostrarle los pseudocelomados y los acelomados. Ven que los acelomados no tienen directamente celoma, tienen ectodermo, mesodermo y endodermo y algunas células como parenquimáticas, mesenquimáticas. Cuando vean tejidos vegetales, una hoja, van a ver como un parénquima y esto es muy similar, tienen como un parénquima similar al tejido de una hoja vegetal, ya que no tienen una cavidad propia. Y por no tener la cavidad, ellos nunca pudieron desarrollar órganos muy avanzados o muy especializados, por lo cual tampoco no pudieron elevarse mucho al suelo y por eso son casi todos muy simples y planos y por ende se llaman gusanos planos. Bueno, esto es todo, chicos. Yo espero que eh, esto les haya servido. Voy a hablar un ratito con la pantalla en oscuro y ver de entrar después en la sesión de Facebook y ver si hay alguna pregunta para contestar. Voy a subir esta presentación a mi canal de YouTube. Espero que se suscriben, activen la campanita para que les avisen cuando voy subiendo cosas nuevas. Voy a estar tratando de subir un video cada fin de semana y cada viernes, perdón, en Facebook y en YouTube. Voy a ver si tengo alguna pregunta. Eh, a ver si tengo alguna pregunta. No, parece que no. Bueno, gracias chicos por su atención y como les digo, subo este video a YouTube.